¿Qué dice? ¿Cómo le va? Muy buen día. Bienvenidos a la mañana de Mercado Visión de este sábado 25 de octubre, que ya compartimos con ustedes. Lo hacemos todos los días. Para nosotros es un enorme placer poder acortar distancias donde estén para tratar de escucharlos a ustedes primero y tratar de compartir algunas de las noticias que vamos recogiendo nosotros por este caminito del sector de ganados y carnes, para que en definitiva tengan las mejores herramientas posibles y puedan ver qué tipo de panorama tiene un sector que evidentemente está asistiendo a un cambio de época. Y qué mañanita, ¿eh? Qué mañanita, amigos. Durante la madrugada, lluvia torrencial, por lo menos en Buenos Aires y alrededores, pero torrencial, torrencial. Costó llegar acá, a Ituzaingó, yo estoy a unos 30 kilómetros. Desde la ciudad de Buenos Aires hasta acá, estaba cerrado la bifurcación hacia el acceso oeste esta mañana, con varios accidentes, y después también había accidentes sobre Delepiane, por donde nos habían reenviado en el tránsito, con lo cual costó mucho más que lo habitual, pero además está imposible la ruta. Y me imagino que ustedes, muchos de ustedes, estarán disfrutando de la agüita, teniendo en cuenta los pronósticos que había adelantado Leo de Benedictis durante toda la semana, que se fueron cumpliendo, y lo que nos explicaba la semana pasada Natalia Gattinoni del Instituto Clima y Agua del INTA Castelar, aquí mismo, en la mañana de sábado de Mercado Visión. Con lo cual, para muchos, una gran bendición, porque tienen una primavera los productores en muchos ámbitos de negocios, de trabajo, como hace tiempo no ocurría, después de muchas campañas donde la sequía lamentablemente erosionó todo aspecto, desde las proyecciones productivas y fundamentalmente comerciales, de supervivencia inclusive en muchos casos. Y en esto no me quiero olvidar de aquellos que están atravesando un momento pésimo. De hecho, hoy vamos a hacer foco en lo que está ocurriendo en algunos partidos de la provincia de Buenos Aires que volvieron a recibir mucha agua en las últimas horas y que van profundizando esa situación de endeblez, muy endebles en todo sentido. Infraestructura, campos tapados por agua, caminos que ya no existen, que se han transformado en canales y ríos, el aspecto social muy precario, chicos que ya no asisten desde hace meses a los colegios, y ante cualquier emergencia imagínense la situación de aquellos que todavía siguen insistiendo con quedarse en esos establecimientos. Por eso, el ida y vuelta que proponemos cada mañana, que mejor que hacerlo de primera mano. Allí en pantalla aparece la vía de comunicación para que usted en esta ida y vuelta nos pase el dato, toda la información de lo que ha ocurrido y de lo que está pasando, porque yo escucho todavía, ¿no? En el techo, lluvia impresionante, ¿no? Se cae el cielo aquí en el oeste del conurbano de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a revisar algunos datos. Bueno, ustedes saben, la semana pasada nosotros salíamos con Tony Fusero, con César Fusero, hombre de Tecnal, a quien les agradezco mucho a la gente de Tecnal la posibilidad de haber compartido la recorrida por el estado de Texas y mirar un poco la realidad ganadera del sector de ganados y de carnes, además de los Estados Unidos, por uno de los estados más imponentes, más importantes en cuanto a concentración de hacienda vacuna, el estado emblemático de la ganadería en los Estados Unidos. Y dos o tres tips por estas horas donde se habla tanto de un potencial acuerdo entre la Argentina y los Estados Unidos para que nuestro país pueda proveerle un mayor volumen de carne del que le está vendiendo por estas horas. Primero, a modo de título, Estados Unidos está atravesando una crisis de stock como nunca en la historia. Tiene el peor rodeo en el aspecto cuantitativo de los últimos 73 años, con una población que además fue evolucionando en esas últimas décadas. Por primera vez en la historia comercial de los Estados Unidos, no hablo de la balanza comercial, pero sí de la balanza de los volúmenes que se comercializan, de lo que se exporta y de lo que se importa. Por primera vez en la historia, Estados Unidos en este 2025 importa más volumen del que le vende al mundo. El saldo comercial sigue siendo positivo para esta cadena, teniendo en cuenta que exporta mucha carne de calidad y que importa mucha carne magra para cortar
el trimming básicamente, para moler y bueno, licuar ese exceso de grasa que ellos producen porque van camino de una eficiencia de los rodeos más que llamativa. Están faenando animales arriba de los 700 kilos ya como un denominador común. Y a todo esto el incremento de consumo, por varios motivos. Desde la pandemia a esta parte ha crecido notablemente la demanda interna, ya no solo de carne molida, que es la principal venta que tiene el producto a través de la hamburguesa, sino de cortes. Y ya lo explicábamos, lo comentábamos, pusimos el testimonio de Roberto Ismendi, que trabajó muchos años en Cactus y ahora tiene su propio emprendimiento privado en la producción porcina allí en los Estados Unidos, donde nos comentaba que hace un par de años la sociedad de Estados Unidos es una sociedad que padece mucho la obesidad y aparece esta droga Ozempic que se empieza a inyectar en esta población, esta porción de la población importante, y que los médicos, para que no se pierda masa muscular, recomiendan, casi como que recetan también, consumir proteína animal de muy buena calidad, y la que más recomiendan es la carne vacuna. Por eso también el crecimiento de un producto que es muy demandado no solo en los Estados Unidos, sino en todo el planeta. Por eso estamos asistiendo, creo, a un cambio de época. Y en este contexto vamos a mirar qué es lo que está pasando con el negocio, puertas adentro también, para tratar de entender dónde estamos parados. Cerraba septiembre y mientras yo recorría con productores, asesores, profesionales, el estado de Texas, el INDEC publicaba el IPC del mes de septiembre. Aprovechamos ese datito y lo ponemos en pantalla para ver cómo le fue al sector. 2,1% la inflación del mes de septiembre, auditada por el INDEC, con un novillo MAG que subió en ese mismo lapso 3,5%. El novillito, destinado básicamente al consumo interno, quedó por debajo de la inflación, 1,7%. La vaquillona, 4% arriba. Vaca, emparentada con la exportación, básicamente, 5%. El ternero, que es lo que estamos viendo, y esto lo explica además la estacionalidad, poca oferta de ternero, la demanda sigue traccionando cada vez más, 9% de incremento en septiembre contra agosto, sigue subiendo el ternero, ¿eh? El asado medido por el INDEC, no es la medición del IPCBA, esta es la medición del INDEC, por debajo apenitas de la inflación, 1,8%, y el dólar, septiembre contra agosto, 2,4%. En la comparación anual, en lo que va del año, la inflación del 22, fíjense ustedes, casi duplica el novillo la inflación de lo que va del año. 38,3% de incremento para este producto símbolo repartido entre exportación y consumo. Novillito muy parecido, 36,2%, vaquillona muy parecido, 38%, y el gran salto en lo que va del año lo muestra la vaca, 53% arriba. El ternero, 37%, es decir que el criador, que vende básicamente el ternero y que vende el descarte de la vaca, ha tenido un buen momento, un buen septiembre. El asado, 25,5% de suba, un poquito más de la inflación. Y el dólar, cuando yo digo en condiciones normales, sin grandes intervenciones, que no hay nada más parecido a un dólar que un novillo, fíjense en lo que va del año, tantos que están mirando lo que pasa con el dólar 36,5%, prácticamente lo mismo que la evolución del novillo, el novillito, la vaquillona. Y la evolución interanual muestra una inflación del 32%, un novillo que subió 67,4%, novillito 61,2%, vaquillona 65%, vaca 60%. En el rango de la comparación interanual la vaca resigna más cuando venía acumulando mejoras más importantes en la comparación mensual. Este es interanual, ¿eh? Ahí está mal el título. Esta no es anual, sino interanual. El ternero 63,5%, el asado 60%, todo muy parecido. Y el dólar por arriba de la inflación,
42.8%, pero por debajo de lo que significó vender un producto generado en la actividad puertas adentro, tranqueras adentro. Se conocieron también esta semana las exportaciones del mes de septiembre. Peso producto es el mejor mes del año, 71.300 toneladas, muy parecido a un empate técnico, diría yo, con respecto a agosto. Son los dos, el último bimestre son los dos mejores meses en cuanto a volumen comercializado para el 2025, pero fíjense en la comparación contra septiembre del año pasado, arroja una caída del 1,5% el volumen exportado en septiembre 2025. Hacemos una mirada más por lo que dejó el dato exportador. Enero-septiembre, exportaciones en volumen, una caída para el 2025 del 9% con respecto al volumen exportado, récord prácticamente el del año pasado, una caída del 9%. Es una caída importante con relación a la venta enero-septiembre de carne vacuna con respecto al 24. Pero tenemos más para revisar que tienen que ver con la dinámica. Fíjense el precio promedio desde enero a septiembre en dólares a la Unión Europea. Casi $14.000 el promedio comercializado en septiembre por tonelada a la Unión Europea, un incremento del 20% en dólares. Seguimos viendo más de la dinámica comercial. El precio promedio de todas las exportaciones, $5.761, un incremento en lo que va del año del 30%, y en los últimos 12 meses del 40%, 39.8%, septiembre 25 contra septiembre 24, el promedio de todo lo comercializado para el sector de ganados y carnes en el mundo. Más datos que tienen que ver con este negocio. Este es el precio que se pagó en septiembre a Estados Unidos. 13.176 la tonelada, un incremento de más del 20% con respecto a agosto, y en el año había arrancado muy bien la comercialización en enero en términos de lo que pagaba Estados Unidos, apenas una mejora del 3%, pero fíjense el salto con respecto a la mayoría de los meses y sobre todo con el mes inmediato anterior en la venta a los Estados Unidos. Seguimos viendo más alternativas. El precio a Israel. Fíjense la mejora también del 20%, estamos hablando en dólares, 20% en dólares de enero a septiembre. Precio promedio por tonelada de lo que se exporta a Israel. A propósito, ya están los rabinos y hay mucho revuelo con el precio del novillo, con la demanda de la industria por este jugador. Algunos datos más que vamos a ver. Precios en miles de dólares, exportaciones bovinas, lo veíamos hace un ratito, ¿no? 39, casi 40% de incremento, septiembre 24, septiembre 25. Fíjense cómo es la dinámica desde enero del año pasado hasta la actualidad en cuanto a lo que implica una mayor demanda del producto que se choca con una realidad, una oferta que no es elástica, no solo de la Argentina, sino del mundo, y la respuesta inmediata se ve en los precios. Así viene evolucionando el precio que paga el mundo por el producto. Exportaciones de carne bovina en miles de dólares, enero-septiembre, 25% arriba en términos de facturación, que no lo empuja el volumen, que reiteramos cayó un 9% en ese lapso, pero que sí lo empuja significativamente la facturación, lo que paga el mundo por el producto. Y vamos a ver qué es lo que está pagando la región ahora por kilo de carne en gancho, con una atenuación en la demanda por parte de Uruguay, una industria que estaba complicada desde el punto de vista de su competitividad. Los 5.50 aparentemente por el momento fueron un techo, por eso
a barajar y dar de vuelta. Uruguay ya está pagando 5,40, unos 10 centavos más. Paraguay, que llegó a pagar 4,75, está en 4,50 ahora. Brasil, que prácticamente no se mueve, 3,85. Y la Argentina, 4,40. 4,40. Bueno, esta es la realidad que nos devuelve un poco en estas horas el sector de ganados y carnes cuando se habla, cuando se insiste en esta posibilidad de que Argentina le pueda vender con un arancel del 10,5% 60.000 toneladas más de las 20.000 que le está vendiendo a los Estados Unidos. Aranceles preferenciales. Argentina, por fuera de las 20.000 toneladas, paga un arancel del 36,5% aproximadamente. ¿Qué vemos aquí? Que existe una demanda cada vez más fuerte y que hay dificultades para conseguir la oferta, con lo cual esa evolución en los precios no es más que una mera consecuencia de todo esto, ¿no? No hay nada firmado con Estados Unidos, son versiones periodísticas. De hecho, bueno, algo dijo el presidente Trump hace algunos días, comentando que la economía de Estados Unidos estaba muy bien, que venía bajando el precio del combustible, que venían bajando el precio del acero, etcétera, etcétera, pero que mientras esto ocurría seguía subiendo el precio de la carne, por razones que ya habíamos comentado, ¿no?, en la apertura. Y para tratar de alivianar el bolsillo del consumidor americano, iba a ser magia. Y aparentemente esa magia tiene que ver con estas relaciones económico-financieras y comerciales, aparentemente, con la Argentina, para ampliar el cupo que hoy tiene la Argentina y para que ingrese un poco más de volumen, a ver si en este juego de oferta y demanda el precio allí por lo menos se tranquiliza un poquito. Veremos, ¿no? Veremos. Por ahora, nada serio, nada firme, nada cerrado. Nos ponemos en marcha, estaremos con ustedes hasta las 9 de la mañana, como todos los sábados, para hacer como lo compartimos habitualmente, el sábado de Mercado Visión. ¿Querés tener más peso al destete? ¿Mayor rinde al gancho y desposte? ¿Mejor adaptación productiva? Hacé un cambio con Potencia Productiva. Cambia a Limangus, la raza argentina. Juan María Bobbio, Negocios Ganaderos, 02285 42 12 83, www.juanmariabobbio.com. Vamos a repasar algunos títulos de lo más importante que ha dejado esta semana. La Sociedad Rural Argentina cruzó a la secretaria de Agricultura de Estados Unidos por el tema aftosa que mencionó, ¿no? La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, buscó bajar las expectativas sobre la posibilidad de un incremento en las compras de carne vacuna de ese país a la Argentina. En declaraciones a la cadena televisiva CNBC, la funcionaria advirtió que la importación de carne no será mucha, debido a que en nuestro país hay un problema de aftosa. Ante esta acusación, el presidente de la Rural, Nicolás Pino, cruzó a la funcionaria americana y le recordó que en Argentina no tenemos ningún problema con esta enfermedad que tanto daño hace a la ganadería. Histórico, Argentina importó toros desde Estados Unidos. Después de 22 años, un avión con toros provenientes de Estados Unidos aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Se trata de un hecho que marca un antes y un después para la lechería argentina. El regreso de la importación de animales en pie desde el país del norte, suspendida desde el 2002 a raíz de la irrupción en varios países de la encefalopatía espongiforme bovina, más conocida como mal de la vaca loca. En esta primera etapa llegó un lote de toros de raza Holstein, especialmente seleccionados por su valor genético y su adaptación a distintos sistemas productivos del país. En 2025 las exportaciones de carne generaron divisas por 2.764.6 millones de dólares. En los primeros 9 meses del año, Argentina exportó 521.600 toneladas de carne bovina refrigerada y congelada, esto por un valor de 2.765 millones de dólares. Según el Consorcio de Exportaciones de Carne Argentinas, ABC,
representa una baja en volumen del 9%, pero una suba del 25% en valor frente al mismo periodo del año anterior. Según la entidad presidida por Mario Ravetino, el precio promedio de exportación en septiembre se ubicó en $5.761 por tonelada, 4% más que en agosto y 40% por encima del mismo mes 2024. Pese a esta mejora, aún se mantiene por debajo de los máximos registrados en abril 2022, cuando se habían registrado por entonces $6.300 por tonelada. Alarma por el fuerte incremento de las importaciones de carne porcina. Según la Federación Porcina Argentina, en septiembre se importaron 4.600 toneladas por $125 millones y casi la mitad correspondió a bondiola, un corte que en el país vecino, Brasil, se considera de descarte, pero que en la Argentina es uno de los más elegidos por los consumidores. La entidad advirtió que el ingreso masivo de este producto duplicó la oferta interna, presionó los valores a la baja y generó un fuerte retraso en competitividad. También recordaron que los productores brasileños tienen menores costos y políticas de promoción. Estados Unidos analiza aumentar las importaciones de carne vacuna. Trump consideró esta posibilidad. En diálogo con la prensa americana reconoció que el único precio que tenemos alto es la carne y lo bajaremos. Una de las cosas que estamos pensando es carne argentina. En la actualidad, Argentina cuenta con un cupo libre de arancel de 20.000 toneladas y según anticiparon analistas del sector, este cupo podría pasar a 80.000 toneladas. Algunos mensajes que vamos recibiendo bien tempranito de amigos. Vamos a compartir este video que nos manda Nico Mateucci de La Chumbada en La Madrid, para que vean cómo durante años se hicieron las cosas pésimas, dejando el camino por debajo de los campos, cuando deberían, dice nuestro amigo, estar al nivel o por encima de los campos. Desastre, con aplicaciones de tasas de solo el 20%, el resto para bancar el estado elefantiásico. Así están algunos caminos en la provincia de Buenos Aires, en este caso en la zona de La Chumbada, partido de La Madrid. Esteban Boyle, ¿qué dice Esteban? Venado Tuerto, ayer y hoy 145 milímetros, muy buen fin de semana. Igualmente, Eduardo Macera, espero que hayas regresado muy bien. Bueno, muchas gracias. Acá llevamos 130 en la zona de Bransen, 130 milímetros en las últimas horas. Les escribo desde Colonia Los Ceibos, Concepción del Uruguay, Entre Ríos, usando una frase tuya: no fue pausa, sino agua, solo agua. En 12 horas, 107 milímetros. Saludos, Claudio Sileo, de Agroganadera El Arranque. En Alcaraz, 44 milímetros de lluvia, bendecida lluvia. Rubén Racig. Datos del MAG. Una oferta escasa, 20.775 vacunos, que se retrajo un 20%. El cierre del novillo lo tomamos el miércoles, no el viernes, porque la oferta de ayer fue pobre. 3.080, una caída del 6%, miércoles contra viernes. 3.025, el cierre del miércoles de todo lo comercializado, una mejora del 4%. Y vamos a ver los promedios. 4,5% abajo el novillo, con un promedio de 3.119. Casi 2% abajo el promedio de todo lo comercializado, con una media operativa de 2.895,90. Exportación, para arriba la exportación. Hilton 6.465 para el mestizo, Cuartino 6.364, el cruza Hilton 6.200, 6.300, el no Hilton 6.400, 6.500, el novillo tipo 481 6.500, 6.700, la vaquillona 6.300, 6.500, vaquillona Unión Europea 6.000, 6.300, vaca Unión Europea 5.6, 5.9 hasta con 7 días de plazo, Vaca china manufactura entre 4.9 y 5, y la vaca china conserva entre 4.500 y 4.800 pesos kilo de carne en gancho. Porcino
1764,90. El capón tipificado, 1935. Las chanchas o las cerdas, 1228,70. Seguimos recibiendo mensajes de amigos. 135 en total en Roberts, noroeste de la provincia de Buenos Aires, nos cuenta Fabián Scoponi. 40 y sigue llovinando finito en el Principado de La Clarita, 7 kilómetros al norte de Robertsi, Santiago del Estero. El dato lo pasa Amanda, lo pasa Pablo. Beso Amanda, gracias Pablo. En Mojones Norte, Villaguay de 75 a 80, dice Guillermo Heinitz. Entre ayer a la noche y esta madrugada, 45 en La Cautiva, al sur de Río Cuarto, Daniel Viotti. Qué cantidad de mensajes. Ale Baggio, en Chavarría Corrientes 65, en Santa Anita Entre Ríos 70. Saludos a todo el equipo. Escuchando los datos de lluvia, más de 100 milímetros en lugares donde no hace falta. Aquí en Colonia Barón, La Pampa, hace mucha falta. Apenas 10-15 milímetros llevamos por acá, nos cuenta Oscar. Bobril, Entre Ríos, 70, hermosa lluvia, necesaria además, lo cuenta y pasa el dato Néstor Asmus. Primer departamento Gualeguay, 47 milímetros, buen fin de semana, Leonardo Santos. Gustavo, de Humberto Primo, Santa Fe, 40 y sigue nublado ahora. Bueno, vamos a seguir compartiendo muchos mensajes más en un ratito, pero después de la pausa. Haciendas Federales SRL, consignataria de Hacienda, uniendo el país con negocios ganaderos. 40 años al servicio del productor. Ferias Rauch. Nuestro martillo hace la diferencia. Alejandro Roca, Córdoba, 70. En Campos, alrededor, desastre hizo la piedra, dice Héctor Anselmo. En la zona noroeste de Córdoba no llovió nada, está muy seco. Daniel Weimüller, que nos deja saludos. Datos de lluvia en Bellavista, Corrientes, 60, sigue lloviendo. Mauricio lo cuenta. Llovió durante la noche y sigue, no sé cuánto habrá caído. Norberto Pico Pérez, gracias Pico querido, que está en Rawson, provincia de Buenos Aires. Nueva Esperanza, norte de Santiago del Estero, nada, desgracia, todo seco, lo cuenta la familia Brandam. Cabaña Los Ombúes de Limusín, en Hugues, sur de Santa Fe, 69 y sigue lloviendo. Ya pasamos los 1000 en lo que va del año. Saludos cordiales que nos envía el médico veterinario Lucas Dieter. Buen fin de semana, gracias. En Calchaquí, Santa Fe, por fin llovió. No lo hace desde el 27 de septiembre. Toda la noche, despacito, 38. Jorge Donati. Gracias, Jorge. Gracias por la información. Total de lluvia desde ayer, 107 en Barrientos, partido de Lobos. Martín Berrueta. 17 en Santiago Temple. Mucho viento, dice Oscar. Buenos días acá en Coronel Bogado. Durante la madrugada está lloviendo, sigue lloviendo. Soy Nelson. Gran saludo, buen fin de semana. Bonifacio La Pampa, 94. Y nos deja saludos. Silvia. Tengo para compartir con ustedes estas imágenes. Esto es desde Venado Tuerto a San Francisco, siguiendo y desembocando para Caferata. Esto es sur de Santa Fe. Recordamos 145 milímetros caídos en estas últimas horas y así van quedando los caminos. Esto no es Buenos Aires, es sur de Santa Fe. Gracias, Esteban, por esta información. Vamos a compartir con ustedes información de los remates que compartimos a través de la pantalla de Canal Rural en esta última semana. Remate que empezaron el miércoles con el especial de reproductores de Estancias Pilar y Madera Dura del Norte desde Campo Gallo, Santiago del Estero. Acá abajo va 2 y 15.500.000 pesos acá abajo y va. Vamos, señor. 15.500.000 va una, va 2 y 15.500.000 voy vendiendo. Espero a alguien. 15.500.000, señores, va.
15.500.000 va una, va dos. Dos torazos excepcionales, dos padres de cabaña. 15.500.000 va una, va dos. Y 15.500.000 acá abajo y fue. No espero a nadie. 15.500.000 y fue. Remate de estancias Pilar y Madera Dura del Norte, 57 Brangus con un promedio de casi 7 millones, 6.896.490, 21 Vaquillonas Brangus con cría, promedio 4.395.238, 239 Vaquillonas Brangus, 2.751.800, 36 Generales Brangus, 2.127.800, 30 Vaquillonas Brangus sin servicio, 1.683.333 de promedio, 38 Vaquillonas Brangus sin servicio, 1.632.895 generales estas últimas, ¿no? El remate de Madera Dura y Estancias Pilar. Esto fue el miércoles y lo compartimos por la pantalla de Canal Rural. El jueves, inmediatamente después, Talano Hermanos vendió poquito más de 2.000 vacunos desde Río Cuarto, Córdoba, básicamente invernada. Un negocio que está cada vez más firme, más demandado. Esto pasaba. Campillo, mire qué buena hacienda y te felicito, Guillermo, por la muy buena cantidad y calidad de hacienda que es embretado hoy nuestro representante Guillermo Daniele. 30 días para el pago, ¿cuánto vale para ustedes? Miren qué lotecito y qué lindo estado para continuar. ¿Cuánto rápido? 484, 100, 200, 300, 400, 500, 4400, 400, 4400 con 30 días. 4 y medio, 4500, 4 y medio y los vendí. 4 y medio, cooperativa. Precios de la invernada, el promedio para el ternero de 160 a 190 kilos vendido por Talano el jueves a través de Canal Rural, 4.550. 230 kilos, 4.450. Novillito, más de 240 kilos, casi 4.000. Macho y hembra, hasta 150 kilos, 4.740. 160, 190, 4.275. Macho y hembra, 200, 230, 3.823. Con más de 240 kilos, novillitos y vaquillonas, 3.950. La ternera de 160 a 190, 4.275, 200, 230 kilos, 3.823, vaquillona con más de 240 kilos, casi 3.500, 3.485, vaca para invernar, 2.530, vaquillona preñada, 1.570.000, vaca usada preñada, 1.170.000, vaca con cría, lo que pisa, 750.000, el remate de Talano Hermanos el jueves desde Río Cuarto y por Canal Rural. Ayer viernes, desde Buena Esperanza, San Luis, Alfredo S. Mondino remató toros y vaquillonas, Angus, Limangus y Brangus, de esta manera. 5.500, tengo arrancamos, vamos, 6 millones, 7 millones, 7 millones, 8, 7.500, 7.500, 8 millones, 8.500, no, 8 millones de pesos, tengo voy una, 8, 2, un pedi del Comahue, ahí está, 8 millones una, 8, 2, y en 8 millones de pesos tengo, no hay más, los espero, voy para todos, a ver, fíjate ahí, 8 millones una, 8, 2, y en 8 millones de pesos tengo, no hay más. ¿Espero? Nada. Dale puerta nomás, Arielito Macaño, llevo la Pampa, 8 millones, gracias. Dale puerta nomás, decía Roberto Mondino. Toros Angus, Pedigree, promedio 7.400.000. Puros controlados, 5.826.300. Brangus, 5.172.700. Limangus, 5.794.444 los puros controlados. Vaquillona Angus,
Las madres Angus seleccionadas con garantía aparición otoño, promedio 2.451.700. Vaquillona Angus PC con garantía aparición primavera, 2.560.400. Vaquillonas Angus generales con garantía están pariendo ahora 2.897.100. Vaquillonas madres Angus seleccionadas sin servicio, 1.923.333. Puras controladas sin servicio, 2.120.000. Limangus puras controladas con garantía de preñez, parición primavera, 2.337.800. Vemos que también la vaquillona madre Angus seleccionada con cría lo que pisa se pagó 1.880.000 en el día de ayer. En Buena Esperanza, por Canal Rural, vimos el remate. Angus generales con crías, lo que pisa 1,5 millones. Qué manera de llover, no les puedo contar, ¿eh? Se cae el cielo aquí en el oeste del conurbano, en la zona de Ituzaingó. Y llovió muy bien en Chajarí, al norte de Entre Ríos. 78 milímetros. Hermosa lluvia, dice Luis Percara. Por acá llovió 64, gracias a Dios, sin tormenta. Luis Criolani, Campo Pelli, Totoras, Santa Fe. En San Bernardo, Santa Fe, 25. Muy poco alivio, aquí mucha seca, que viene arrastrándose desde varios años con poca lluvia. Jorge Azaretsky, esto es San Bernardo, Santa Fe. Bueno, 25, empieza a caer algo por lo menos. En Micheo, provincia de Buenos Aires, 47, Maricel Di Chiara. Eugenio Risati, 20 milímetros en Colonia, Los Manantiales, San Luis, poco perfil de siembra y está muy sectorizado todo esto. En Calchaquí, Santa Fe, 45, Mariano Brusa. Campo Largo, Carnes. En San Pedro, 62. En total, Alberto Maroli dice, en total desde ayer hasta esta madrugada, caminos llenos de aguas también allí en San Pedro, provincia de Buenos Aires. Godeken, anoche 10, Marcelo, que nos deja saludos. Colonia Angeloni, llovió, dice, muy buenos 45 milímetros, buen fin de semana para todos, Alberto Rojas. En Lanteri, Santa Fe, 60, Elvio Vicentín. En Campo Buceguín. En Cabaña Santa Micaela, San José de la Esquina, esto es provincia de Santa Fe, 30. Amigos que se van sumando a la mañana, dejando lo suyo. Bueno, tenemos mucho para compartir y como podemos ver, sigue lloviendo en algunos lugares, en varios lugares. La lluvia es una bendición. Bienvenida a una primavera que se presenta en vastas regiones de producción como hace tiempo no ocurría, y esto es un alivio después de tantos años de penar, no con tanta seca. Claro, la preocupación puesta, y nos vamos a ocupar de esto esta mañana, en muchos partidos de la provincia de Buenos Aires donde están hasta acá de agua y lamentablemente en las últimas horas siguió lloviendo. Pausa breve, ya regresamos. Carlos J. Lancer, Sociedad Anónima, sigue creciendo. Incorporamos tecnología para nuevos servicios. Ampliamos nuestra producción y superficie operativa. Sumamos personal en todas las áreas. Evolucionamos la subasta integral premium. Pero lo más importante, mantenemos el legado que nació en 1939 y hoy nos respalda con 86 años en la actividad ganadera. Desde el centro del país, Carlos J. Lancer, Sociedad Anónima es gente de palabra. Gracias, Dani Bovetti, nuestro querido amigo que está allí en Alejandro Roca. Al sur de Alejandro Roca, 80 en total, pero acompañado de bastante granizo por zonas. Buen fin de semana para todos. Igualmente, Dani, que dice, volviste hecho un pibe, te trataron bien en el norte. La verdad que sí, la pasamos espectacular allí, ¿no? Con mucho para contar, con mucho para ver fundamentalmente. Van a contar aquellos que hacen y aquellos que ven y que producen en la Argentina y que también tienen su mirada de sus colegas en otros ámbitos, ¿no? El miércoles que viene vamos a empezar a ver buena parte de todo este material que generamos en esa recorrida. Me preguntaban qué fue lo que más te llamó la atención en ese contexto que comentábamos en la apertura, ¿no? Les robo un par de minutos para contar esto, ¿no? Decíamos, el rodeo
el stock más bajo de Estados Unidos de los últimos 70 años. Esto como título, ¿no? Esto nos da la posibilidad de tener una mirada mucho más contemplativa de lo que está pasando con ese negocio en los Estados Unidos y en el mundo. Generaciones que se van corriendo de la actividad por una cuestión de años, y las nuevas generaciones que vienen de atrás no quieren saber mucho con la actividad ganadera, teniendo en cuenta que la actividad ganadera requiere de una mirada permanente de ese rodeo en los campos. Los obliga a estar, como decimos siempre, la ganadería echa raíces. Y en este contexto de stock bajísimo y de una mayor demanda del producto y de animales más pesados, ¿no? Están faenando novillos de 750 kilos, aparece a jugar en escena algo que para mí fue totalmente novedoso. Yo no lo conocía. Mostramos algo así al pasar. Después, si lo pueden ubicar a las imágenes de las huacheras, hay un establecimiento filotero allí en Texas que tiene 230.000 cabezas. Ya el solo número genera por lo menos admiración. Y entre esas 230.000 hay 80.000 huacheras, y van a duplicar la proporción de huacheras en los próximos 6 meses. ¿Qué está pasando? Hay 35 millones de vacas de carne y 9 millones de vacas lecheras. De la cola de la oferta de vacas lecheras, teniendo en cuenta lo que está pasando con el precio de la carne o del ganado para carne, están haciendo mucho semen sexado con esas vacas menos productivas. Ese semen sexado le permite obtener un ternero de muy buena calidad para ellos. Le llaman Beef and Dairy, que es una cruza generalmente de Holanda, de Jersey, con Angus, o puede ser con Charolais o con alguna otra raza de carne, básicamente. Eso produce un ternero muy bien valorado. Pero ¿qué pasa? Claro, el productor tambero que hace eso no tiene tiempo y espacio de seguir el proceso productivo de ese ternero recién nacido. Entonces lo lleva en hotelería a estos lugares. Ponelo si lo tenés. Ahí están las 80.000 guacheras. Esta es una foto, evidentemente, tenemos imágenes, videos, donde uno no puede creer lo que ve. En esas guacheras hay un ternerito al cual alimentan con algo de, obviamente, comida, pero fundamentalmente con leche. Producen la leche en el mismo establecimiento y reparten una suerte de mamadera en cada una de esas guacheras todos los días durante todo el día. Esta es la dinámica, y llevan ese ternero, que es muy valorado en los Estados Unidos, desde 1 o 2 días de vida hasta los 350 kilos. Es un proceso de recría. Algunos dejan ese ternero para completar el ciclo y sacan un animal de 750 kilos. Otros lo llevan para engordarlos en sus propios establecimientos. Esta es una de las cosas que más me llamó la atención y que está emparentado con un escenario totalmente distinto, marcado por la escasez y por la demanda. Compartimos con ustedes en este momento, en la mañana de Mercado Visión, el momento AFA, de esta manera. Agricultores Federados Argentinos. Transparencia, experiencia y solidez en comercialización de Hacienda. Ferias en Totoras, Marco Juárez, Cañada Rosquín, Providencia y Junín. Ventas en Mercado de Ganado Rosario. Subastas por streaming, remates especiales y ventas directas. Agricultores Federados Argentinos. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Muy buenos días. Bienvenidos a los remates de Agricultores Federados Argentinos. En este caso estamos en la provincia de Santa Fe, en la Feria de Totoras. Para conocer detalles de lo que se va a estar comercializando, nosotros charlamos con Sebastián Miñaco, que nos presenta la subasta. Venimos de un remate lindo de invernada hace 15 días, el aniversario de la feria.
pudimos encerrar un buen número, ¿viste? Arrancamos con 170, hay algo de consumo livianito, novillo pesado, algunas vaquillonas pesadas, algo de vaquillón blando pesada. Bastante toro, entraron como 27, 30 toros y otras 300 vacas, mayoría gorda y manufactura. Hasta ahí la palabra de Sebastián Miñaco. Arranca el remate, como siempre, en el martillo de Alejandro Milano. Qué bueno, che, pero castrado espectacular. 220, 250, 70, 300 con 20, 50, 70, 400, 10, 20, 20, 30, 420, una 422, 420 y fue. 6 los terneros vienen de Carcaranía, qué buen ternero gordo. 3-3, 20 Carlitos, 50, 70, 400 con 20. 3-400, una 402, 3.400. Va, fue y vendí. 3 los Meche, espectaculares, 3.300, 300, una 3.300, 302, 3.320, 50, 70, 3.50, una 2, 3.350 y fue. 5 más, los Meche son espectaculares. Tener opción, ¿lo querés? Vendido 3.350, 6. Buena novillada, checa de Totora, bien gordo, bien terminado. 3, 2, 20, 50, 70, 3 con 20, 50, 70, 50, 70. 3.50, una 2, 70, 400. 3.70, una 2, 3.70 y fue. 2, upa, qué buena la coloradita, che. 3.200, la 2, 220, 250, 270, 300, 320, 350, 370, 400, 370, una 2, 370 y fue. Buen novillo acá, pasto y ración. Buena la novillada, rapidito, che. 3-2 me dijeron para abrir, 3-2, 2 más 2, 3-2, 220, 250, 270, 300, 320, 350, 370, 400, 370, una 72, 370 y fue. Hacemos un alto en las ventas y en este caso para charlar con Miguel Ubino, representante de AFA en Las Rosas. Dialogamos acerca de cómo está el sector en la región y esto nos decía. Sí, la verdad que otros años en esta época hay más oferta de gordo. Bueno, ahora en este caso estos días no hay mucha oferta, lo justo y necesario como para abastecer a los frigoríficos, a los carniceros. Y bueno, la invernada estamos en campaña de vacunación. Estos días mermaron los negocios, ¿no es cierto? Pero tampoco no hay oferta de invernada hasta que no salga la zafra nueva, que los primeros terneros livianos van a arrancar en diciembre más o menos, los cabezas de parición, toda la oferta de invernada es toda oferta de hacienda pesada, ¿no es cierto? Miguel, déjame detenerme en el gordo, en el novillito y la vaquillona. Hoy salieron a la venta y en este remate algunos lotes livianos de 320, 330. Ahora, esa categoría también está faltando, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque la gente le está poniendo algunos kilos más, porque un novillo con 30, 40 kilos más de lo acostumbrado como lo vendíamos antes, prácticamente tiene el mismo valor y es buscado, ¿no es cierto? El carnicero está buscando el novillito un poquito más pesado, pero está todo bien, por lo menos en la zona acá está muy bien, el tema del campo, así que siga acompañando así, ¿no? Gracias, Miguel. Hasta ahí la palabra de Miguel Ubino. Más ventas, más subastas en el martillo de Alejandro Milano. 7 vacas más, upa, de Luis Drueta vacía, qué vagones, qué buena vaca apta. 620, 50, 70, 700 con 20, 50, 70, 800 Claudio, 820, Guillermo 850, 870, Guillermo 900, 2870, 7 vacas vacía por tacto, unos vagones, esta vaca, che, vamos, 28 me dijeron, apta, 720, 50, 70, 800, 820 Claudio, 840, 860, 840 Guillonados, 840 y fue. Qué toro, muchachos, qué toro. Un torazo. Apto. 2800, 20, 50, 70, 9, 920, 950, 970, 2950 el 6. 3 toros aptos, pero qué torazo, che, espectaculares. 720, 50, 70, 800, 820, 850, 870, 900, 920. 900, 1, 2, 2, 900 y fue. Y el resultado es el siguiente: novillitos entre 3.150 y 3.420,
vaquillonas 3.020 a 3.370, novillos 3.050 a 3.370, el novillo perovero negro 2.850 a 3.020, la vaca gorda 2.640 a 2.900, manufa 2.440 a 2.620, la conserva superior entre 2.000 y 2.400, la inferior entre 1.600 y 1.750, toros 2.360, 2.950 y la categoría de macho entero joven entre 3.100 y 3.350 completaron 500 vacunos en totoras. Llegamos al final, es tiempo de análisis, es tiempo de conclusiones. Para saber qué fue lo que pasó en el remate, charlamos con Alejandro Milano. Lo veíamos en la previa, había muchos compradores y bueno, se vio reflejado en la venta. Consumo liviano, el pesado, el toro, la vaca en todas las categorías. Muy buenos números. Buenos números, agilidad, rapidez para vender la totalidad de la hacienda. No paraste prácticamente nada como para poder obviamente entender que la cosa pasaba por lo selectivo, para nada. Mucha demanda, Carlitos, como te decía en la previa, hace falta hacienda, hay menos hacienda, hace falta en todas las categorías, no solo en la faena, en invernada y cría también, lo vemos reflejado, en un mes que, bueno, que es más complicado, octubre, sobre todo como te explicaba, en esta zona que estamos en plena vacunación y pronto a comenzar la siembra de soja, que es muy importante para nuestros asociados. Ale, ¿vos crees que puede haber recuperación con respecto principalmente a volumen para el próximo mes o que la tendencia podría quedarse un poquito más? Vamos a ver, la verdad que es el recorrido. Es aventurado decirlo, vamos a depender de la lluvia, Carlito. Hay elecciones el domingo, digamos, es un combo que hay que ver cómo se desarrolla todo. Todavía hay que empezar a diferenciar aún más la calidad, tanto de por supuesto arrancando de la cría, la invernada, y luego la faena, pero mientras no haya restricciones y cortes de exportación y demás, vos podés trabajar libremente. ¿La continuidad nos va a depositar la próxima semana dónde? Estamos el 29 en Providencia con remate general a las 10 de la mañana, 30 Marco Juárez, segundo mensual, faena también a las 10 y cerramos el mes, la semana y el mes, el viernes 31 del tercer piso de AFA Rosario con un especial de invernada por streaming. Ahora sí, llegamos al final. Gracias por la compañía. Con más remates de agricultores federados argentinos, nos reencontramos la próxima semana. Llevamos más de 30 años garantizando conexiones eficientes en tus negocios ganaderos. Intercarnes, tu socio estratégico en los negocios agropecuarios. ¿Me escuchan? Bueno. Ojo con la pila porque está titilando. Es la Vení, acércate. Cambiame la pila. Son 2 segundos. Dale. Mostramos la cocina, todo junto. La cocina y el guiso. Al que veían era Rafa. A Rafa lo conoce todo el mundo. ¿Estamos ahora? Perfecto. Juan Carlos Piovesana, hermosa mañana para desayunar, dice Juanca, unas ricas facturas, productor ganadero y panadero de Quilmes, una torta de ricota, ¿por qué no? Dice, el pasto hace ruido, viva el vacuno, en Bransen 130 y sigue lloviendo, saludos para todos. Otro querido amigo, Hugo Vidart, Santo Domingo, esto es Santa Fe, 32, muy linda lluvia, abrazo grande, gracias, igualmente Hugo, muchas gracias a vos. Voy a compartir con ustedes, antes del próximo contacto, un par de imágenes, para tratar de por lo menos empatizar con aquellos que están atravesando un momento muy crítico, mientras algunos, y bien que lo hacen, gozan de una realidad que empieza a cambiar el panorama de los últimos años, porque las lluvias son una bendición. Otros ven a la lluvia en este momento como un enorme problema.
Esta es la imagen que vamos a compartir con ustedes del partido de Carlos Casares. Esto es lo que está pasando, con esto convive un productor de estos partidos de la provincia de Buenos Aires. Hablar de caminos es una utopía. Estos no son caminos, son canales, son prácticamente arroyos que se han ido transformando con registros de agua que en algunos casos superan los 2000 milímetros. La consecuencia es la que vemos, que incomunica lamentablemente a los productores, a aquellos que viven en los campos, en los establecimientos, ni que hablar cuando estos productores tienen alguna situación muy delicada desde el punto de vista sanitario, desde la salud. ¿Quién atiende una emergencia en estas circunstancias? Estas son imágenes aéreas del mismo lugar, el partido de Carlos Casares, totalmente tapado por el agua. Y ustedes me dirán, y bueno, 2000 milímetros en lo que va del año, cuando el promedio ronda los 1000 milímetros, se duplicó el registro que cae habitualmente. ¿Cómo contenés todo esto? Te la tomo, lo entiendo. La pregunta que también se admite en esta situación es, desde lo gubernamental, tanto en el plano municipal como en el provincial o el nacional, ¿se hicieron los esfuerzos necesarios como para que esto se minimice? ¿Para que estos efectos se atenúen? Daré la impresión de que no, cuando uno empieza a preguntarle a los productores, sobre todo por demoras en obras fundamentales, como el Plan Maestro de la Cuenca del Salado, que viene retrasándose hace un par de décadas, uno entiende de que no se ha hecho todo el esfuerzo necesario. Cuando uno escucha que, por ejemplo, estos municipios siguen cobrando la tasa vial de caminos que no existen, no puede no llamarle la atención de que la mansedumbre del productor, además, sigue ejerciendo una dinámica que nos interpela a todos en este momento. El gusto de recibir a Erika Moro, que es productora, pero además es la presidente de la Sociedad Rural de Casares. ¿Cómo te va, Erika? Gracias por recibirnos. Felicitaciones, además, porque tengo entendido sos la primera presidenta de la Rural de Casares, ¿no? Buen día. Así es, buenos días, ¿cómo les va? Sí, bueno, soy la primera mujer en presidir la sociedad rural. En estas circunstancias, ¿no? En estas circunstancias veíamos imágenes que, bueno, no dejan de sorprendernos, más allá de que son imágenes que pueden resultar para muchos recurrentes, aquellos que vamos siguiendo la dinámica de lo que pasa como consecuencia de un altísimo volumen de agua caída en los últimos tiempos. ¿Cómo la viven ustedes a esta situación allí? Sí, precisamente la situación es muy crítica. Sobre febrero, marzo comenzaron las lluvias y ya superamos los 1.800 milímetros en el año, todavía estamos a 2 meses de terminar el año. Anoche recibimos también precipitaciones, anteanoche también, con lo cual todos los fines de semana estamos teniendo aproximadamente 50 milímetros que suman a lo que ya había caído sobre febrero, marzo y abril, que fue totalmente abundante para el promedio histórico que maneja la zona. Estamos en la situación en la que, bueno, se puede apreciar en el video, en las imágenes que se comparten. Prácticamente poco más del 50% del partido tiene agua, está cubierto de agua, y la superficie que no lo está, de todas maneras está negada e improductiva, ya sea por caminos en los cuales no se puede transitar con los insumos, con los bienes necesarios para poder producir, como así también se pueden ver parcelas en los lotes, pedacitos, superficie que no tiene agua, pero de manera llegar hasta ese lugar para poder producir es imposible, con lo cual el 100% del partido y la zona está totalmente improductiva y teniendo fuertes pérdidas
que venimos ya arrastrando desde la cosecha gruesa, que se levantó parcialmente, prácticamente más del 50% quedó en tierra, quedó sin levantar. Luego la fina fue muy poco lo que se pudo hacer, entre un 10 y un 15% están calculando. Y para lo que es esta siembra que estamos ahora, todos hablan de una siembra tardía, en el caso que el pronóstico permita hacerles en algún caso en particular, pero prácticamente también puede llegar a ser nula. Erika. Sumado también a la producción lechera, todo el inconveniente que tiene en el tránsito de su producción, así que realmente es catastrófico lo que estamos viviendo. Sí. ¿De cuántas hectáreas estamos hablando? ¿Cuántas hectáreas tiene el partido de Casares? ¿Cuántos kilómetros de camino tiene Casares? 250.000 hectáreas tiene el partido, aproximadamente 130 están bajo agua, consideradas con agua, más allá de lo improductiva que puede estar el resto del partido. Algo de 90.000 para la zona sur, que es la más afectada, y 30.000 para la zona norte. Caminos tenemos 2.500 kilómetros, de los cuales hoy, nosotros se dividen entre primarios, secundarios y terciarios, y hay un protocolo de atención para la municipalidad, dado a que es inviable poder arreglar todo, así que se están respetando en tratar de tener arreglados para poder seguir comunicando las localidades rurales, las centrales, luego lo que es producción lechera, y las escuelas rurales, que también en este momento la mayoría han quedado incomunicadas. ¿Qué pasa con los chicos que tienen que ir a esas escuelas rurales? ¿Qué pasa con la gente que vive en el campo, teniendo en cuenta hasta cuestiones mínimas, básicas, sanitarias, de alimentación, del día a día? ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿Hay asistencia por parte de alguno de los estados? ¿Hay acompañamiento? ¿Qué ocurre en el día a día de esa gente? Bueno, respecto a los chicos de la escuela, muchos están teniendo clases virtuales, dada la situación. En otros casos, nosotros tenemos un CPT, una escuela rural, que funciona en un parque municipal de la ciudad. Directamente no pudieron comenzar este año el ciclo lectivo en su lugar, en el campo. Y lo que es asistencia sanitaria, tenemos un comité de crisis conformado, en el cual la sociedad rural desde ya participa de ese comité, y están teniendo un nexo con provincia en cuanto a que enviaron un helicóptero para que asista las localidades que quedaron totalmente comunicadas y en las cuales ve gente que por sus trabajos abandonar y venirse a la ciudad, ¿verdad? Y bueno, esto es un día a día, nosotros estamos viviendo de esta manera. Lógicamente necesitamos a la vista y es evidente financiación, ayuda, tanto del gobierno nacional para que se reactiven las obras de su incumbencia, a nivel provincial, a nivel local. Entendemos que el tratamiento de los caminos y la reparación y mantenimiento hoy en lo que llega a ser posible hacer, porque muchos de ellos quedaron totalmente borrados y bajo agua. Así que en lo que se puede llegar a hacer, la municipalidad está respondiendo, quizás de manera lenta, lerda y a tiempo. Hubiese sido bueno que los caminos estén previamente con su mantenimiento, de manera apropiada mucho antes de llegar a todo esto. De todas maneras, ya recibiendo las precipitaciones que estamos teniendo, casi es inevitable que los caminos se corten y que estemos en esta situación. Creo yo que desde el nivel local, y estamos pidiendo ayuda a nivel provincial y nacional, estamos pidiendo que financiación no solo de las obras, sino también para las actividades de los productores, que nos vemos con grandes pérdidas para afrontar y tenemos que seguir produciendo y viviendo. Así que bueno, este año estamos culminando, pero el próximo, según pinta el panorama, va a ser mucho más crítico aún, dado la nula producción que se pudo llegar a hacer este año. Así que bueno, esta es la situación que estamos viviendo y queríamos compartirla porque no es solo Casares, 9 de julio, la ciudad vecina, también está sufriendo lo mismo. Bolívar también, somos las 3 ciudades más afectadas en estas inundaciones. Erika, ¿cómo es el día a día, cómo es el mañana de un productor que tiene un campo así como lo vemos en pantalla, totalmente bajo el agua? Porque
hay que afrontar el día a día, hay que afrontar el mañana. Ustedes están pidiendo financiamiento, pero ¿qué hacemos con el mañana, lo inmediato? ¿Cuál es la asistencia que se le está dando a ese productor? ¿Ustedes creen que como consecuencia de todo esto hay mucho pequeño y mediano productor que lamentablemente va a tener que salirse de la actividad? ¿Qué análisis hacen de todo esto? Que tiene que ver con lo social ya, ¿no? Sí, por supuesto. Además, no es solo una crisis del sector agropecuario. No. Nosotros acá en nuestra ciudad es una zona netamente agrícola ganadera, con lo cual la ciudad, toda la parte comercial también se ve afectada. Y como decíamos hoy, en cuanto a las comunidades rurales y las escuelas, eso también toca el ámbito social, no es solo el productivo. En cuanto a la financiación que nosotros estamos reclamando, es la ayuda netamente de las entidades bancarias, más allá del aporte que puede llegar a hacer el gobierno en algún sentido de subsidio o de bajas de impuestos o compensaciones o emergencia que nos pueda llegar a dictar. Estamos necesitando que entiendan que el año que viene no vamos a tener plata para producir. En manera criolla es literalmente eso. Este año la producción y la cosecha fue realmente nula, solamente para abonar ciertos insumos que fueron y costos que tuvimos que afrontar en la siembra. Respecto a la producción lechera, nosotros estamos haciendo transbordo con tractores, con tanques, los camiones esperan en lugares donde se pueden transitar. Hay muchas pérdidas en el medio que no se ven porque no toda la producción llega. Respecto a la ganadería, por otro lado, también hubo venta forzosa, las vacas no están con su alimentación apropiada y quizás no se pueda hacer el alimento y la comida para el próximo año. O sea, interrumpe todos los ciclos de producción y todo el panorama que un productor puede llegar a tener en su previsibilidad. Carlos Casares fue declarado en emergencia agropecuaria. Esto posterga los compromisos impositivos de ustedes para con la provincia, para cuando estén productivamente aptos. ¿Esto no requiere una mirada mucho más extensa que la emergencia? Digo, ¿no es desastre agropecuario como para evitar que ustedes tengan que pagar impuestos que no están pagando ahora porque obviamente no se puede? Insistimos en que la ley de emergencia agropecuaria está desactualizada y es un pedido a los legisladores también para que trabajen sobre ella y puedan contemplar que no solo la emergencia recae sobre un impuesto inmobiliario, sino que en esta instancia de pérdidas nosotros necesitamos que más allá del impuesto inmobiliario se toquen otros impuestos para sus beneficios, que se extienda a nivel nacional de manera automática y no por medio de trámites que se tornan burocráticamente y la mayoría de los productores no alcanzan a poder gozar del beneficio. Como así también insistimos en que no se tenga que hacer una presentación adicional para solicitarla, sino que se declare propiamente el partido en sí, entonces quedan todos los campos y todos los productores bajo el beneficio. Porque nosotros tuvimos un primer trámite de solicitud de emergencia hasta el 31 de agosto, luego se hizo una prórroga que va hasta febrero del 2026, pero que incluía el tener que hacer un trámite adicional con presentaciones, documentación, que en este momento y bajo estas circunstancias no todos están en condiciones de presentarlo, como así también las observaciones que nos hacían a los trámites. Entonces, estamos en una emergencia parcial, digamos, para la mirada del gobierno, porque siempre estamos bajo la necesidad de tener que nosotros demostrar y presentar algo que está totalmente en evidencia. Erika, el gobierno municipal ¿eximió a los productores de pagar la tasa vial por estas circunstancias? No, por el momento no. Por el momento no, sí reconoció la emergencia a nivel provincial y para que se extienda a nivel nacional, pero a nivel local nosotros no tenemos emergencia declarada. Sí, es para recalcar que en muchos de los casos el intendente acuerda con los vecinos. El intendente me refiero a la figura municipal, ¿verdad? Acuerda con los vecinos la reparación del camino, la realización de las obras necesarias. Entonces llegan a un convenio en el cual, bueno, ponen la Municipalidad del Trabajo, los propietarios de esos campos, el material necesario para poder reconstruir el camino y luego se lo reconoce
en la compensación de la tasa de red vial que debería pagar. Eso es por ahora la única opción que nos dio el municipio, que bienvenido sea porque es de gran utilidad para algunas zonas, pero no tenemos la emergencia. Erika, ¿cuáles son las obras nacionales o provinciales que hubiesen atenuado todo este impacto, que obviamente no se hicieron y que están pendientes, me imagino, desde hace mucho tiempo? Sin duda que es el plan maestro de la cuenca del Salado. Esto nos aliviaría muchísimo o no hubiésemos llegado a semejante instancia. De todas maneras, aunque hoy se reactive, y es lo que estamos pidiendo, no frenaría esta catástrofe que estamos pasando, pero sí sería de gran prevención para las próximas que pueden llegar a suceder. ¿Qué tipo de comunicación tienen con el resto de los productores, me imagino, hoy ensimismados tratando de mirar cuál es la problemática que es diaria, por otra parte, constante, y probablemente sea tranquera adentro? ¿El productor se siente acompañado por ustedes? Bueno, vos sos flamante presidente de la sociedad rural. ¿El productor está participando en estas circunstancias o lo ves desalentado? Sí, tiene desesperanza ya de por sí mismo por cómo es el panorama, pero es el chacarero, yo siempre digo que se caracteriza por la resiliencia que presenta y siempre va a afrontar todas las adversidades que se crucen para poder salir adelante y defender su producción y defender su estilo de vida, y continuará en este camino. Yo asumí el 4 de septiembre, con lo cual llevo 50 días en el cargo. El lunes de la semana pasada llamamos a todos los socios a una reunión para compartir distintas sugerencias, propuestas, todos los aportes que se puedan hacer en este caso suman. Quizás uno desde lo que es la comisión y el grupo de trabajo no siempre está viendo todo o todas las posibilidades a las que se pueda hacer y alcanzar. Así que bueno, nosotros los convocamos para escucharlos y para compartir y que se sientan que hay un espíritu de unidad y un sentido de pertenencia, que no estamos solos en esta, aunque nos hubiese gustado que el gobierno provincial y nacional acompañe más y realmente tome cartas en el asunto, porque esto realmente es una catástrofe lo que estamos pasando. ¿Y tienen referencia de alguna catástrofe similar en este sentido allí en el partido de Casares en los últimos años? ¿Cuál fue la última? Sí, en el año 2022 la zona sur sufrió inundaciones, luego vino un periodo de sequía, con lo cual, bueno, ayudó a que se atenúe el impacto. 2012 también sufrimos inundaciones, o sea, aparentemente viene dándose cada 8 o 10 años esto, no es algo nuevo y no es la primera vez. Entonces ahí es donde las obras hubiesen cobrado sentido, de que si se hubiesen hecho a tiempo no estaríamos en esta situación. Y bueno, están hablando que esta, precisamente la de este año, es la más grande de los últimos tiempos. Ojalá, Dios quiera, pase pronto. En principio que deje de llover como está lloviendo todavía por esa zona, y que empiece a escurrir el agua para que ustedes se puedan dedicar a lo que saben hacer, que es producir. En este contexto es imposible. Y el acompañamiento desde Canal Rural para con todos ustedes, desde el punto de vista de poder darle visibilidad a toda esta problemática, tratando de aportar un granito de arena y concientizar a aquellos que tienen por ahí poder y responsabilidad en términos de decisión para alivianar todo este peso, toda esta mochila. Te agradezco mucho y éxitos, Erika, en esta instancia que te toca ahora en este momento de, por lo menos, ser la voz más importante de los productores de la zona. Gracias, y gracias por el espacio, que es muy valioso para nosotros dar a conocer la situación que estamos atravesando. Erika Moro, charlando con nosotros en esta mañana de sábado, flamante presidenta de la Sociedad Rural de Casares, que revela un panorama bien desalentador. No nos deja de llamar la atención todo lo que está pasando, no solo en Casares, sino en varios partidos de la provincia de Buenos Aires, por el exceso hídrico que vienen acumulando. Pausa, ya estamos.
Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales, la red que te permite operar en todo el país y la región. Si sos productor, propietario, inversor o arrendatario, opera con seguridad con un socio CAIR. CAIRcampos.org. Opera con un socio CAIR. Gustavo Regiardo nos escribe, dice, lluvia en Victoria, Entre Ríos, 77, total en la ciudad, en el campo más o menos entre 80 y 90, y sigue lloviznando y nos deja saludos que retribuimos. En Cabur, Santa Fe, 40, hay pasto por todos lados, hermosa primavera, dice el Cholo Causi, que nos deja un abrazo. En Bombal, entre algo más de ayer y lo de esta madrugada, otros 22, por lo que llevamos un acumulado de 60, ahora viento sur y despejando, dice Miguel Uriarte. Lluvia caída, kilómetro 115, Vera, Santa Fe, 52, Luciano. En San Ernesto, departamento San Salvador, Entre Ríos, 100, Mario Villón. Excelente programa, gracias. Javier Membiel del Venao, cuartel tercero de Tapalqué. Desde el miércoles van 36 y sigue horrible de feo. Las lomas están medianamente firmes, los bajos encharcados, y estas aguas ayudan a mantener el suelo blando para que salga el pasto, aunque los caminos destruidos en algunos lugares parecen arroyos, sino semejantes a los pantanos. En La Criolla, 24 milímetros, Coco de La Criolla. Claudio desde Rosario del Tala, 90. En el Durazno, La Pampa, no llovió, 296 en lo que va del año, 6 años de seca. 100 kilómetros al oeste de Santa Rosa, Jorge Omar García. Lluvia de ayer y hoy hasta la madrugada en el sexto distrito Ubajay, Entre Ríos, 116 milímetros, dice Pedro Escobar. En Orumbega, partido de 9 de julio, anoche 64 y 34, el total 98, 9 de julio, otro de los partidos muy complicados. Gracias, familia Sega. Teobal, Santa Fe, El Mal Arriado, ese es el establecimiento, 62, hermosa lluvia, si no pasa nada raro, tenemos un cosechón. Excelente programa, dice Agustín Ventura. Hace 3 años intentando ser de a poco pequeño criador ganadero, ubicado en Río Cuarto, Córdoba. Si me hace cada vez más imposible conseguir campo, sea alquilado o capitalizado para vacas de cría. Muchas gracias, Walter Vaquero. En María Grande, segunda, Entre Ríos, la invernada, 130 milímetros. Bueno, muchas gracias, José Báez. Tengo el dato hasta las 7. Van 42 y más 80 de ayer, Norberto Pico Pérez de Rawson. Acá en Las Flores, provincia de Buenos Aires, 70 desde ayer al atardecer y sigue. Ya estamos con exceso de agua, nos cuenta Alejandro, y tenemos un mapa donde prácticamente todo el partido de Las Flores está en azul. En Smith, partido de Casares, 42 el jueves, 28 milímetros hoy, todo lo que había bajado otra vez hasta el cuello con el agua. Griselda Geist. Bueno, es impresionante la cantidad de mensajes. En un ratito vamos a seguir compartiendo todos estos mensajes valiosísimos, pero en el contexto de estos mensajes de agua caída vamos a compartir, como lo hacemos los sábados habitualmente, el informe que tiene preparado para nosotros Natalia Gattinoni del Instituto Clima y Agua del INTA Castelar. Buenos días, dejamos las lluvias de a poco se van a ir trasladando hacia el norte del país porque jueves y viernes nos dejaron acumulados muy destacados en el área central del territorio, acompañados de granizo, vientos, áreas de La Pampa, área del oeste de Buenos Aires, Junín, Pergamino, con más de 100 milímetros en algunos sectores. Y estas lluvias, entonces, veamos hacia dónde se van a dirigir durante el día de hoy y las próximas jornadas. Bueno, durante el día de hoy, sábado, se irán mejorando las condiciones en el área central, aunque todavía vamos a tener un remanente de precipitaciones y chaparrones sobre áreas de Buenos Aires, áreas de Córdoba. Todo este sistema frontal se desplazará hacia el norte argentino y, por lo tanto, tendremos lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente intensas, mientras va cambiando de a poco las condiciones meteorológicas en el área central con un leve descenso de las temperaturas. Lluvias y nevadas en Patagonia van a seguir persistiendo durante las próximas jornadas. Un domingo en el cual mejoran las condiciones de manera temporaria sobre gran parte del territorio y un lunes donde nuevamente un sistema frontal y una entrada de aire frío más destacado nos va a dejar condiciones inestables en el área central durante el día lunes, el día martes
norte se desplazan hacia el norte. Áreas del noroeste argentino, el oeste, áreas de Cuyo, áreas del norte del país podrán recibir precipitaciones nuevamente en esta entrada, como decía, de aire frío que nos dejará un martes, miércoles con ambiente, mañanas más frescas, incluso la posibilidad de heladas, temperaturas por debajo de los 5 y los 3 grados en el sur de la región pampeana, áreas de Cuyo y en Patagonia también con nevadas aisladas. Así que luego de esta entrada de aire frío y esta inestabilidad de lunes y martes tendremos una semana sin pronóstico de precipitaciones en gran parte de nuestro país, una semana más fría que lo que esperamos para la época, si bien a partir del jueves tendremos paulatino ascenso de las temperaturas. Toda esta información la actualizaremos en el próximo programa desde acá, desde el Instituto de Clima y Agua de INTA Castelar. Natalia Gattinoni, del Instituto Clima y Agua del INTA Castelar. Daniel Fenoglio nos está acompañando. Para nosotros es un enorme placer, Daniel, que estés con nosotros para compartir impresiones de una actividad que sigue creciendo y que además invierte. Presidente de Cabaña Argentina y de la Federación Porcina. Así es. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Vienen haciendo muchas inversiones desde Cabaña Argentina. Tuvieron el mal trago de que se les quemó, se les prendió fuego una planta frigorífica de las más importantes de la Argentina en materia de tecnología, ¿no? Hace poco. Sí, en realidad fue en el 2019, el 31 de diciembre a las 11:30 de la noche, en pleno festejo de Año Nuevo, me llamaron por teléfono y me avisaron que estaba quemando la planta. Qué manera de comenzar el 20. Sí, y después, bueno, nosotros nos recompusimos bastante rápido en cuanto a la actividad, tenemos muy buena relación con los colegas, entonces pudimos ir a faenar y a despostar en plantas de terceros, pero lo que más nos complicó después del siniestro fue que vino la pandemia. Claro. Y entonces ahí no podíamos llevar nuestra gente a otras plantas porque no se podía mover la gente justamente por la pandemia, así que ahí estuvimos mucho más complicados. Y en ese año veníamos haciendo una inversión en biogás y en ese año terminamos la obra del biogás en el 2020, que también fue complicado porque los técnicos de afuera no podían venir al país a ponerla en marcha, así que fue vía web y vía teléfono, digamos. Ahora nos vamos a meter con esa inversión tan importante hasta para con el medio ambiente, ¿no? Y generar energía en un país que la necesita. ¿Cómo reconstruyeron la planta y en cuánto tiempo? Nosotros teníamos una planta que era ciclo 2, digamos, lo que es desposte y la elaboración de productos. Y en este nuevo proyecto lo que decidimos hacer es una planta de faena, desposte y congelado orientada para la exportación. Y todo lo que es elaboración de productos lo hacemos en otro frigorífico. Así que ahí vamos a hacer, vamos a dar servicio de faena, de desposte y de congelado para terceros y obviamente para nuestros productos también. ¿Qué capacidad de faena tiene la planta? Bueno, si uno toma la base, que son 8 horas de turno por día, 5 días a la semana, son 40.000 cerdos mes. Pero digamos, eso es lo básico. Uno puede trabajar un doble turno, puede trabajar sábado y domingo, así que es una planta que puede dar para 80.000 animales mes. Que debe ser una de las plantas más importantes en cuanto a posibilidad de servicio de la Argentina en términos de cerdo, ¿no? Sí, te diría que sí. Sobre todo con todo completo. Hay plantas que son del mismo tamaño, inclusive un poco más de faena, pero no tienen tanta capacidad de desposte y menos tanta capacidad de congelado, que es un poco el cuello de botella que acá hay. El frío. El frío. El frío es el gran problema que tiene toda la industria frigorífica, ¿no? Exactamente. El vacuno también, pero en especial el porcino no tiene capacidad. Vamos a volver a la planta, pero vamos hacia atrás. Ustedes tienen granjas además, y a partir de las granjas, el aprovechamiento de los purines del cerdo, sí, para darle vida a esta nueva obra del biogás. ¿Dónde está la granja y qué capacidad tiene la granja? Nosotros tenemos una granja, un criadero de 7.000 cerdas productivas. Producimos más o menos 20.000 animales para la faena por mes. Está ubicada en Roque Pérez y construimos una planta de biogás
que hoy está prácticamente abastecida en un 90% por los efluentes del Cerdo. Es muy difícil el efluente del Cerdo para producir biogás, es más difícil que la materia verde, es más difícil que el tambo, es más difícil que el pollo, pero hicimos un análisis y la verdad que una jugada grande y decidimos construirla y hoy estamos arriba del 90% en efluente de Cerdo, que debe ser, no quiero exagerar, pero la única planta en el mundo que ha logrado eso, ¿no? Y entonces todos los efluentes de todos los sitios del criadero van a parar a esa planta de efluentes. Esa planta, digamos, colecta todos los efluentes, los mete en digestores y ahí las bacterias hacen su trabajo. Ahí se ven los digestores grandes, hace su trabajo y eso se transforma la materia orgánica en gas metano básicamente. Ese gas se filtra, se le saca el agua porque tiene mucha humedad, se le saca el ácido sulfúrico y se utiliza como combustible para un grupo generador de energía y generamos 1 megahora de energía con ese gas. El 90% de estos 3 biodigestores está alimentado por el purín, el desperdicio de la producción de estas granjas. ¿El 10% restante qué es? Es básicamente silo de maíz, maíz picado. Y esta generación de energía limpia, ¿es atractiva desde lo económico, más allá de la atracción que genera desde el punto de vista del medio ambiente, ¿no? Que genera un impacto muy pero muy importante, teniendo en cuenta que te estás deshaciendo virtuosamente del purín justamente de las granjas? Sí, uno cuando hace esta inversión tiene que tener, digamos, dos patas, ¿no? La pata, como bien decís, de lo que es lo ecológico, el cuidado del medio ambiente, que es importantísimo, pero también tiene que ser sustentable, y para ser sustentable tiene que tener un resultado económico positivo. En este caso nosotros hicimos un convenio en un plan Renovar que había sacado el gobierno del presidente Macri, para energías limpias. Hicimos un convenio y tenemos un contrato a 20 años donde generamos toda la energía que generamos la subimos a la red eléctrica nacional y nos pagan una tarifa que es sustentable y que es rentable. ¿Utilizan parte de esta energía que generan para el desarrollo productivo de la propia granja o no necesariamente? No necesariamente, te diría que muy pocas veces lo hemos hecho porque le entregamos toda la producción, que es aproximadamente 1 mega por hora, son 24 megas día. Para que tengan una idea, esa producción de energía podría abastecer, por ejemplo, una ciudad de 5.000 habitantes, más o menos, ¿no? Para que tengan una idea de volumen. Y entregamos toda la red porque por contrato tenemos que entregar esa cantidad, no podemos entregar menos y utilizarlo nosotros. Es decir que están generando aproximadamente, poco más, poco menos, 700 megas mensuales. Sí. 720. ¿Cuánto consumen de mega ustedes para trabajar allí? No, mucho menos, mucho menos. No me acuerdo la cifra de memoria, pero mucho menos. Y eso lo compramos a la red. Digamos, a la red. Sí. Ustedes venden y después compran. ¿El precio de venta es menor al precio de compra? No, el precio de venta es mayor al precio de compra. Ah, por eso es bien atractivo. Por eso es bien atractivo. Tiene un precio especial, son $195 el mega. Justamente un precio especial por ser una energía, digamos, amigable con el medio ambiente, ¿no? Una energía verde. ¿Una inversión de qué tipo para instalar? Porque yo me imagino algún amigo, algún empresario que nos está viendo, que ya sabe de esto porque también hay otros emprendimientos que van en el mismo sentido y que ya se suman a distintos planes Renovar de los distintos gobiernos de los últimos años y que aprovechan esta alternativa de ser mucho más amigables con el medio ambiente. Creo que también es una gran carta abierta para poder vender el producto al exterior, teniendo en cuenta las demandas internacionales de los consumidores, pero al mismo tiempo poder hacer negocio con lo que uno produce, ¿no? Exactamente. ¿Cuánto costó esta inversión? $6 millones. APA.
6 millones de dólares. ¿Cómo se financia esto? Pregunto, hasta donde se pueda contar. Sí, dentro del plan Renovar había la posibilidad, obviamente presentando la información necesaria y los avales necesarios, un crédito del BICE, del Banco BICE. Todo bajo el convenio con Camesa, que es a quien le vendemos o le entregamos la energía. Es la distribuidora mayorista de energía del país, ¿no? Sí. Y bueno, eso se hace un pliego, se hicieron pliegos, uno licita el pliego, tiene que presentar una serie de condiciones, y bueno, ganamos ese pliego. Hoy en Argentina hay aproximadamente 21 plantas de biogás. Cuando viajamos a ver qué tecnología utilizamos, Alemania tiene, por ejemplo, más de 9.000 plantas de biogás. Es decir, que acá la información no era tanta, por eso también costó un poco la puesta en marcha, más allá de la pandemia. Y bueno, hay que saber manejar mucha biología, ¿no? Las bacterias, es más difícil criar bacterias que cerdos para nosotros. Y claro, me imagino, no es un tema sencillo. Y la tecnología que ustedes utilizaron en estos 3 biodigestores, ¿viene de Alemania también? Sí, está basada en básicamente los más fuertes en Europa en biogás son Alemania e Italia. Sí. Y nosotros, hicimos una especie de mix entre las dos tecnologías para adaptarla acá. ¿Hoy es una realidad posible para un empresario productor de cerdo que quiera iniciarse en esta, aventura, pero no es una aventura, en esta inversión? Bueno, depende mucho el tamaño que tengas de tu criadero, ¿no? Si tenés un criadero, que generes. Claro, si tienes un criadero chico, únicamente se justifica para darte energía a vos mismo, digamos, pero son inversiones mucho menores también, ¿no? Si querés vender a la red, tenés que tener volumen, tenés que tener ciertas condiciones, como ya te digo, exigidas en el pliego. Y bueno, y respetarla, porque tenés un contrato que si no respetás tenés castigos. Supongo, Daniel, que les resolvió a ustedes también un problema enorme, el problema de los efluentes de las granjas. ¿Esto cómo lo venían manejando ustedes? Nosotros usábamos, teníamos lagunas de tratamiento, y esto nos vino a modificar sustancialmente, porque no solamente pasó a ser un activo, en vez de ser un pasivo, el efluente pasó a ser un activo, porque tiene un valor, se transforma en un valor, y además lo que queda de los biodigestores, que son parte sólida y parte líquida, se utiliza para compostaje y para fertilizar. Nosotros en los campos nuestros hoy no utilizamos fertilizantes químicos, sino que utilizamos enmienda orgánica. Enmienda orgánica derivada de la planta de biogás. ¿Y pudieron medir el impacto de la utilización de la enmienda orgánica en los rendimientos? Nosotros lo medimos, estamos dentro de las plantas de biogás que en la Argentina hay 5 que están bajo estudio por las autoridades, digamos, como para poder evaluar, y nos dieron hace poquito el resultado del año pasado. Nosotros dejamos de emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera por el equivalente a 2.851 autos a nafta que digamos, manejados durante un año. Así que esa es una medida que se puede entender, porque si uno habla de volúmenes, metros cúbicos, es difícil cuantificar. Bueno, la verdad que este estudio está muy interesante porque lo miden con esa comparación. Estaba pensando, ¿no? Puede abastecer a una localidad de 5.000 habitantes, mitiga el impacto del efecto invernadero de los autos de esa localidad, 2.500 y pico de autos, suponiendo que una familia tiene un auto, siendo bastantes optimistas en la Argentina de estos tiempos, con lo cual es un círculo virtuoso, 360. Totalmente, totalmente. Y además, cuando uno va a la huella de carbono, ya de por sí sabemos que los cereales en Argentina tienen menor huella de carbono que en otros lados, ¿no? Básicamente un criadero de cerdo usa maíz y soja, pero mucho maíz. Así que ya ahí tenemos una ventaja comparativa con otros países en cuanto a la huella de carbono. Y el criadero de por sí, al transformar ese grano, también tiene, y no emitir eso a la atmósfera, tiene una ventaja grande, con lo cual todo el circuito es muy virtuoso y es sustentable. ¿Se puede certificar esto? Porque una cosa es hacerlo y otra hasta para vender, porque me imagino que debe ser un atractivo interesante poder vender
con toda esta mochila que viene detrás, que empuja, si no lo certificás es medio complejo, ¿no? Contarlo es distinto de certificarlo, digo. Se puede certificar. Nosotros todavía no lo hemos hecho, estamos a un paso de hacerlo, y se podría, todavía el mercado de bonos de carbono en Argentina no está tan fluido, pero se podría tranquilamente vender esos bonos de carbono a empresas que contaminan, y para eso, para balancear. Así que sí, es una etapa que todavía no hemos, la hemos analizado, pero no hemos iniciado todavía la acción. Daniel, ¿cuánto hace que está en funcionamiento esto? La planta de biogás del 2020. Del 2020. Sí. Bueno, se terminó en el 2020, del 2021, digamos, ¿no? Empezaron a aportar, a inyectar energía a la red nacional. Sí. ¿Te quedás un rato con nosotros? Sí, hablamos un poco más del sector. ¿Cómo la no? verdad que para destacar este nivel de inversiones que se hacen en la Argentina, a veces no se conoce demasiado, con todo el atractivo que tiene, pensando que Argentina ha tenido un enorme inconveniente con la energía, inconveniente macroeconómico, por tener que importar enormes volúmenes de energía. Venían barcos cargados con gas licuado para inyectar acá porque no teníamos con qué. Ahora con Vaca Muerta se revierte un poco este déficit que teníamos a nivel energético, pero pensar que tenemos tanto campo que nos puede dar, más allá de alimentos, esta alternativa, digo, para poder exportar también energía en algún momento, por ¿no? Supuesto. Por supuesto. Después de la pausa seguimos conversando con Daniel Fenoglio en la mañana de Mercado Visión. Transporte Gardenal. Más de 30 años en el transporte de Hacienda. Importante flota de jaulas simple y doble piso. Búscanos en redes sociales @Transporte Gardenal. Bajo el objeto de agregarle el máximo valor posible a la agroindustria bovina, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ayuda a sus asociados a conservar las ventajas y al cumplimiento de los estándares más exigentes para ofrecer un producto único a nivel mundial. El bife argentino. Consorcio ABC. Nuestra carne al mundo. 40 años al servicio del productor. Ferias Rauch. Nuestro martillo hace la diferencia. Bueno, muchos amigos nos están acompañando. No voy a tener tiempo de leer todos los mensajes. Muchos hablan del agua caída hasta ahora en muchos lugares. Algunos la reciben como una bendición, otros con preocupación, ¿no? Como ya lo comentamos. Eduardo Paquero, están trabajando ellos con Carbón Forum. Desde México, dice... esto es lo que dice, hay un universo por venir en la Argentina sobre esto. Chile organizó su encuentro de Carbón Forum hace unos días. Dice, hay toda una enorme expectativa y una gran realidad ya sobre esto, me dice. Sí. Víctor Tonelli te manda saludos, dice, un crack de toda la cancha. Un gran amigo, Víctor. Le agradecemos a Víctor, le mandamos un abrazo. Él es un crack. Él es un crack, sin dudas, sin dudas. ¿Cómo está la actividad porcina hoy, hablando de carne? Porque nosotros vemos que no paran de crecer, vienen creciendo de a poquito pero sostenido. No sé cómo viene el tema inversiones y demás. ¿Qué mirada tenés sobre el negocio? El sector viene creciendo 4 o 5% por año, años un poco más, años un poco menos, pero ese sería el promedio. Este año también vamos a crecer un 5% aproximadamente. Y ese crecimiento viene de la mano de dos cosas. Uno son inversiones nuevas o crecimientos de criaderos que aumentan su capacidad de producción, y viene también de la mano de la mejor productividad. El cerdo en Argentina cada vez es más productivo, tenemos índices de producción similares y en muchos casos bastante mejores que en el resto del mundo. Y entonces, bueno, eso nos da una mayor cantidad, digamos, de carne producida por cerda año, ¿no? ¿Quiénes invierten en la actividad? Vos sabés que no quiero ser autorreferencial, pero tuve la suerte de compartir con muchos amigos una recorrida por Texas, y se sumó a esa recorrida Roberto Ismendi, que trabajó en la actividad ganadera, bovina, en Cactus durante muchos años, y ahora es un empresario productor de cerdo allí en Estados Unidos, y él me decía que se invierte
por madre alrededor de $4.500 allí en los Estados Unidos, sin contar la madre en sí misma. Creo que en Argentina es mucho más caro eso, Es ¿no? un poco más, sí, debe estar en 7.000 ahora, 7.000, 8.000 dólares por madre. Significa toda la instalación, Toda la que vos la necesitas, infraestructura. incluido planta de alimentos, infraestructura para eso, ¿no? ¿Y quiénes invierten hoy? En general, las últimas inversiones que se han dado son productores de granos, en general. O sea, gente que quiere transformar su cereal y darle valor agregado. En general, son la mayoría que los que han entrado en los últimos tiempos son agricultores, digamos, grandes agricultores. El hecho de que las commodities, incluyendo el maíz, tengan precios bajos en función de lo que se paga por el producto terminado, por la carne, bovina o de cerdo en este caso, ¿hace que esto se acelere un poco más en determinado tipo de zonas, este tipo de inversiones? Sí, bueno, se está dando, obviamente en la Pampa Húmeda es el mayor crecimiento, donde está concentrada la producción en las 4 provincias principales, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, pero ya también hay inversiones en el NOA, en el NEA, justamente gente que tiene granos y que llevarlo al puerto, o tiene un descuento por no llevarlo al puerto muy grande, y eso lo aprovecha, tiene, digamos, un maíz o un cereal barato y se lo da de comer a los cerdos para transformarlo. Ya hay bastantes más granjas que antes, están apareciendo muchas más. Es decir, que las inversiones tienen que ver con un perfil de integración vertical por parte de los propios productores, pero con grandes espaldas también, no es ese pequeño productor. En general se está dando que sí, son grandes espaldas o medianas espaldas, digamos, pero no pequeños productores. ¿Hay proyectos de asociativismo en esto, teniendo en cuenta los volúmenes de inversión que hay que hacer, no? Hay bastantes proyectos de asociativismo, hoy está muy de moda. Uno hace la inversión en la producción de lechones, digamos, similar a los pollos que producen el pollo bebé, y eso se le da a engordar a integrados, que en realidad a nosotros nos gusta más decir asociados más que integrados, porque la relación con el integrado asociado es un poco diferente que en el tema avícola, ¿no? Acá es como una sociedad porque hay, por ejemplo, metodologías de costo abierto, uno trabaja con costos abiertos, después cuando vende el cerdo reparte esa ganancia de acuerdo a los costos, de acuerdo a algún porcentual, y bueno, se está dando cada vez más. Uno eso tiene ventajas y alguna desventaja. La pequeña desventaja que puede tener es que obviamente uno, cuando hace la inversión en el sitio 1 que llamamos nosotros a la productora de lechones, bueno, deja de percibir una rentabilidad que te la da el engorde, ¿no? El engorde te da mucha rentabilidad. Digamos, la producción ¿El engorde es más rentable que producir un lechón? Es más fácil de producir la cría, porque la producción de lechones tiene la complejidad de la inseminación, de las maternidades, de la gestación, del cuidado de esos lechones cuando nacen, es mucho más demandante de mano de obra y más compleja tecnología. Y el engorde, si bien hay mucha tecnología hoy, bueno, es más darle cereales, ¿no? Y con sus núcleos vitamínicos, y es más fácil de cuidar. Entonces, por eso digo, uno resigna un poco de rentabilidad si no hace los engordes, pero por otro lado no hace la inversión, que es la inversión mayor. Hoy un engorde, para que tengan una idea, sale, por ejemplo, aproximadamente $350 por plaza. Entonces un galpón de 1.000 cerdos, son $350.000 que tiene que poner el asociado o el integrado para producir. Bueno, eso no lo invierte el dueño de los lechones, lo invierte un asociado, ¿no? Sí, hay un enorme diferencial en términos de inversión. 350 para un lechón, para terminar el lechón, y $7.000-8.000 para generar el lechón por madre. No, en realidad, bueno, se licúa. En realidad se licúa, porque si vos haces nada más que la madre, para entregar el lechón al engordador, hoy te debe estar dando $4.000. $4.000. Sí, lo que me decía Ismendi allá en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos básicamente todo es con integración. Todo con integración, me decían, sí. Porque los productores americanos, los farmers, lo que hacen es, ahí sí son productores más chicos para Estados Unidos, de, no sé, 200 acres o 400 acres, allá conseguir crédito es fácil, entonces consiguen un crédito, construyen el galpón
y empiezan a engordar y ahí se paga por plaza. No hay una combinación de costos, sino que se paga por plaza. Por ejemplo, $15 por plaza de engorde. Entonces, una persona que tiene un galpón de 1000 animales, para poner un ejemplo más fácil, bueno, va a cobrar $15.000 de alquiler de esas plazas por 2, y algo, que es la vuelta que uno le da al engorde por año, ¿no? 2, y algo es la vuelta sí, al engorde. Al engorde. ¿Cuál es el promedio de días que tiene un lechón? Para ser bien mnemotécnico, ¿no?, y fácil, el lechón se desteta a los 20 días, 21 en realidad, pero digamos 20 días, y después está 150 o 140 días en el engorde. En algunos casos hay recría, o sea, el lechón pasa de 20 días a otro sector que se llama recría, que está del día 20 al día 70 de vida, y después del día 70 al día 160 o 160 está en el engorde. ¿Qué ganancia diaria promedio tiene un lechón en su etapa productiva? De nacimiento a venta, un cerdo hoy está casi en los 800 gramos por día de ganancia. ¿Y la conversión que tienen similar a? 2,4, 2,3 y medio. Sí, cada vez es menor. Qué impactante, eso tiene que ver con la genética. Tiene que ver con la genética, las instalaciones, digamos, hay mucha tecnología utilizada en el cerdo. ¿Cuánto se consume de carne de cerdo en la Argentina y qué proyectan ustedes para el mediano plazo? Se consumen hoy 18 kilos, es la cifra oficial, digamos, hay un poco de mercado marginal, así que hoy debemos estar en 20, 21 kilos de cerdo. ¿Es complejo lo del mercado marginal? ¿Es importante? Es complejo, como en todas las carnes, sí, es importante. Y muchas veces... ¿Eso te impide saber a ciencia cierta cuánto se consume en realidad? Impide saber a ciencia cierta cuánto se consume, te impide vender en ciertas cadenas, digamos, o ciertos sectores. Nosotros, por ejemplo, como empresa, básicamente vendemos en supermercados, no vendemos en carnicería porque es un mercado más marginal y como empresa no lo podemos hacer, no lo hacemos. Pero tienen comercio propio. Y tenemos también, nosotros hemos ido ahí cuando laburábamos en el mercado de Liniers, ahí cerquita tienen una muy buena, no sé si se la siguen teniendo. Sí, tenemos 9 locales propios y la idea es seguir aumentando, sí. ¿Cuál es esa experiencia en contacto con el público? ¿Qué evaluación hacen de eso? Es muy buena y no solamente el consumidor final va a comprar a los locales, sino también muchos de los que después abastecen, por ejemplo, restaurantes, el tema gastronómico o algunas carnicerías chicas. Así que hay como dos segmentos de cliente y el formato tiene que ser, por lo menos para nosotros, un formato donde esté de fácil acceso, con buen estacionamiento, que se pueda cargar la mercadería. Hicimos algunos intentos en Buenos Aires, llevados por la moda de la carnicería boutique. Y no anduvo. Pero no. Lo que ofrecen masivamente ahí, creo que tienen algo de corte ahí, pero es todo envasado al vacío, casi todo. Es casi todo envasado al vacío. Vendemos, al vacío o en bandejas de resinite también. Vendemos los fiambres nuestros ahí también. Y últimamente hemos agregado algunos otros productos para, digamos, cerrar un poco la compra, ¿no? Que la gente que vaya a comprar la carne pueda comprar el fiambre para la picada, el carbón para hacer el asado y la cerveza o el vino para tomar. 18 kilos hoy, ¿para ir a cuánto me dijiste? Nosotros estamos calculando en nuestro plan estratégico para el año 32 unos 28 kilos. Un salto, un tercio, más de un tercio. Sí, pero es lo que venimos creciendo, digamos, si uno proyecta crecimiento del 4% anual es lo que nos va a dar. ¿Y qué mirada tienen? ¿Menor consumo de carne vacuna por parte de la gente? Nosotros pensamos que la carne de cerdo es la carne, digamos, para económica y debería ser más popular de lo que es, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar en esto, la carne de cerdo era una especialidad. Uno iba, yo le vendía a los supermercados y la ponían más cara que la carne vacuna. Obviamente el volumen era muy pequeño. Eso se fue transformando y hoy es una carne que siempre tiene que estar más económica que el vacuno. En el resto del mundo es igual, siempre está un 20, un 30% por debajo del vacuno. Y es como la carne roja, si se quiere, económica. Está
el pollo económico y la carne de cerdo por otro lado. Y creemos que no es tanto que nosotros no hablamos de reemplazar, porque si no los amigos ganaderos se van a Víctor se va a enojar por ahí. Sí, se va a enojar Víctor. Pero hablamos de complementar. Para Argentina, que necesita dólares y que la carne argentina bovina está muy demandada por la fama que tiene, nosotros creemos que hay que exportar carne vacuna, que además se exporta a $5.000, $6.000 la tonelada. Sí. El cerdo se exporta también, pero a $2.500, $3.000. Entonces decir, bueno, consumamos más cerdo aquí para poder exportar más carne vacuna. ¿Qué porcentaje de lo que producen se consume internamente y qué porcentaje, si es que están haciendo algo de exportación, tiene que ver con ese mercado? Estamos haciendo muy poca exportación. Argentina el año pasado exportó 14.000 toneladas, que no es nada. Nuestro año récord fue en el 2020, justamente, que exportamos 42.000 toneladas. Fue cuando abrimos el mercado chino. Sí. China estaba en ese momento con una demanda muy grande porque había tenido la peste porcina africana. Sí. Y eso, a decir verdad, también nos facilitó la apertura. Cuando el país necesita, obviamente, abre más fácilmente las puertas que cuando no lo necesita. Y después por temas macroeconómicos, de diferencia de tipo de cambio. Argentina en los últimos años siempre tuvo un dólar que favoreció la importación y castigó la exportación. Entonces, ¿Hoy es lo mismo? Y hoy ahora está un poquito más acomodado, pero es lo mismo. Están entrando, este año van a entrar unas 60.000 toneladas de Brasil, ¿no? De carne porcina. ¿Qué pasa con eso? Ellos son extremadamente competitivos. Sí, ellos son extremadamente competitivos por un lado. Están mandando mucha bondiola, que es un corte que ellos no consumen. No les gusta, entonces la pueden. Ellos integran la media res mucho mejor que nosotros porque tienen más mercados de exportación abiertos. Claro. Entonces, por ejemplo, todos los subproductos, cabeza, patita, manito, la exportan. Nosotros todavía no podemos exportar eso. Estamos esperando que China, que es el gran mercado, vaya algún funcionario a firmar porque el protocolo ya está negociado. Y bueno, los últimos están conversando más con Estados Unidos que con China. Los últimos acontecimientos creo que es un poco complicado. De hecho, el ministro Caputo iba a ir ahora en noviembre, me dijeron que no va a ir finalmente. Y creo que los chinos estaban necesitando que vaya una figura importante del gobierno para que abran estas cuestiones y las menudencias vacunas. Exactamente. Así que estamos un poco esperando eso. Y por otro lado, Brasil utiliza un promotor de crecimiento que acá en Argentina está prohibido. ¿Está prohibido o no se usa? ¿Cómo es? Está prohibido el uso, no está reglamentado el uso. Bueno, la ractopamina. Sí, es un problema, porque la ractopamina, cuando uno quiere exportar, muchos países, además de 160 países que no la utilizan, en algunos países es gravísimo si uno llega a utilizar España, Europa en general, por ejemplo. Entonces dicen, bueno, cuando uno va a negociar exportaciones, dicen, pero ustedes usan ractopamina. No la usamos, pero si está aprobada. Claro. No, bueno, pero no está reglamentado su uso, está prohibido su uso en Argentina. Está aprobado, pero no reglamentado, por eso no se usa acá. Entonces lo que le solicitamos a las autoridades es que saquen, digamos, que le den de baja a la aprobación y listo. Nosotros no queremos usar promotores de crecimiento. No quieren usar promotores ustedes. Nos parece anacrónico. Argentina desde el año 2006 es libre en todas las carnes. Estás abriendo un debate, porque si vos le preguntás a los asesores filoteros, sí, te dicen, a mí dame promotores de crecimiento. Sí, bueno, pero si llega a usar ractopamina y van a tener problemas con los mercados internacionales, por eso los ganaderos nos apoyan en eso, es decir, no usemos ractopamina, porque si parte de esa ractopamina se deriva a un vacuno y después el vacuno, los análisis de una exportación dan que es positivo, puede llegar a haber un problema gravísimo. Entonces lo que decimos es, porque nos dicen, bueno, pero nosotros si le cortamos a Brasil nos podemos generar un panel en la OMC contra Argentina. Sí. Digo, no, porque nadie habla de cortar a Brasil ni de impedir exportaciones e importaciones. Lo que decimos es, deroguen el reglamento para que yo pueda exportar y que no figure que Argentina está aprobado la ractopamina. Es eso. Un placer realmente haber compartido esta mañana con vos. Nos fuimos un poquito de tiempo y te hago la última pregunta. ¿Por qué le cuesta tanto al Estado argentino trabajar, por ejemplo, sobre IVA Inversiones para que haya mayor inversión de la que hay?
le cuesta muchísimo, y obviamente el IVA es un tema de Congreso, es un tema de ley. Nosotros lo que también le proponemos al gobierno es algo parecido al RIGI, llevado a empresas más chicas y de Argentina, y donde diría hoy que el tema del IVA es la mayor traba a nuevas inversiones en el sector, porque vos tenés que, digamos, invertir con el 21%, que son todos tus bienes de uso que vas a utilizar y activos, y tenés que vender al 10,5%. Entonces ese diferencial de IVA nunca lo recuperás, porque además hoy no hay devolución de IVA. Tenés un crédito. Es como un sobrecosto del 20%. Hablábamos de $4.000 por madre o 5.000, bueno, agregale un 20% que es el IVA, ¿no? Y que nunca es dentro de esa inversión. Eso frena muchísimo las inversiones. Más allá del IVA técnico, del compra-venta, que bueno, eso es un poco más sencillo, pero lo que decimos, dennos algún reglamento, no hace falta ir al Congreso para modificar eso, porque no hay que modificar la ley de IVA, pero como han tenido algunos, los fertilizantes y algunos sectores han tenido un reglamento específico donde uno, por ejemplo, en vez de devolver el IVA en 5 años como es normalmente, uno podría devolverlo en 10, porque justamente lo que está cobrando es la mitad del IVA que invirtió, ¿no? Bueno, algún reglamento de ese tipo. Gracias por venir. Un placer, Silvio. Gracias a vos. Daniel Fenoglio, bueno, un lujo que nos dimos en la mañana del sábado. Sigue lloviendo aquí en el oeste del conurbano. Que tengan un buen fin de semana y bueno, a votar mañana. Hasta cada momento.